Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal, al portal del Villegas. Hoy día va a ocurrir algo muy importante en el Reino Unido, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero antes voy a entrar en materias locales, como por ejemplo los diálogos que está manteniendo, que ha mantenido y que pretende seguir manteniendo el gobierno con la oposición a propósito de la reforma tributaria, que este va a ser un tema central, totalmente central, o sea, de la ley tributaria que salga eventualmente, dependen montones de cosas. Una mala ley tributaria hace huir a los inversionistas, esa es la realidad, guste o no, es así. Una mala ley tributaria le carga la mata a donde no corresponde, y así sucesivamente. Pero qué es lo que es malo y bueno en materia tributaria es una cuestión cargada de tintes ideológicas. Aquí no basta con mostrar así con un pizarrón, tiza y pizarrón, cuáles son los efectos de una alternativa u otra. Esto está cargado, especialmente en cierto sector, de elementos ideológicos, valóricos, de rabias, incluso de tirrias contra grupos, contra clases a los cuales se supone que son abusadores, explotadores, y así sucesivamente. Entonces va a ser complicado y de hecho de estas reuniones ha emergido unas llamadas mesas técnicas en las que se van a juntar técnicos del gobierno y de la oposición para ver este asunto. La oposición presentó una lista de 8 puntos que quieren negociar antes de votar el proyecto. No estamos hablando de votar el proyecto, más bien dicho, sino la idea de legislar el proyecto, fíjense ustedes. Pero antes el gobierno tiene que dar el sí de las niñas a todos, a muchos de estos 8 puntos. En otras palabras, la oposición, que en cierto sentido ejerce una especie de cogobierno en nuestro país, por su peso legislativo, así esa es toda la razón, le está poniendo condiciones al gobierno. Y aunque no se ha dicho ni una palabra, que yo sepa por lo menos, sobre los cuáles son los puntos en que no hay acuerdo, y al gobierno se adelanta a decir al ministro del ramo que bueno, que no es medio difícil que vaya a haber acuerdo a los 8 puntos. Está claro que si uno sigue más o menos la tradición, el hilo de pensamiento de toda la vida de la izquierda, en algunos de esos puntos estará el cargarle más la mata lo más posible, o como decía el señor Guillet, meterle la mano al bolsillo lo más posible a los ricos, a los explotadores, a los empresarios, a los capitalistas. Hay una mentalidad ahí siempre presente en los sectores de izquierda de estrujar donde ellos creen que está la riqueza, o donde está efectivamente la riqueza que en la concepción inconsciente de esos sectores no equivale a un flujo de recursos que se mueve de una actividad a otra, que ese es el capital, sino que lo ven con una concepción digna del siglo XVI, como un tesoro, como un cofre con monedas de oro, como un objeto físico, como el oro, que se le puede sacar a uno para dárselo a otro. Así de pasivamente tienen una concepción mercantilista de la economía, no capitalista. Ellos creen que están luchando contra el capitalismo, están luchando contra el mercantilismo. Habrían sido súper progresistas estas personas en el siglo XVI, con sus concepciones económicas. Pero a pesar de esto, y a pesar de que el gobierno se ve venir una enorme dificultad, han mantenido el ministro el tono que está en sintonía con lo que ha sido la estrategia del gobierno desde el primer día. Un tono tranquilo, un tono salivosamente optimista, escribí anoche para tratar de describirlo. Un tono de alguien que quiere a uno emborracharle la perdiz. Un tono de tratar de abuenarse. Esto es como alguien que tiene que tratar y llegar a algún acuerdo con una señora, da a los arrebatos, y entonces intenta de una forma o de otra abuenarse con ella porque no tiene remedio. Pues la señora de los arrebatos controla algún recurso. En este caso, la señora de los arrebatos controla los recursos legislativos.
Así es que a esta señora enojada, buena para los berrinches, hay que tratar de sacarle algo positivo. A sabiendas que va a ser poco, que la señora de los berrinches va a imponer muchas veces sus puntos de vista y va a haber que ceder ante eso porque no hay alternativa. Así es que vamos a ver qué sale de ese proyecto de reforma tributaria. Recordemos que el gobierno anterior, presidido por la alta comisionada de los derechos humanos, partió con una reforma que ni siquiera era inteligible, no digamos que era mala, pero claramente mala, sino que era oscuramente mala. Y hubo que hacer luego una aclaración, más oscura que lo que aclaraba. Y en general hasta el día de hoy, los contadores, según me cuenta uno de ellos, que tratan de calcular los impuestos a las empresas o a las personas también, se devanan los sesos tratando de encontrar el hilo conductor, porque además hay modificaciones a cada momento. Entonces es escandalosamente complicada, y para lo que se refiere a la tributación del capital, de las empresas, ahí hay que andarse con cuidado. Por supuesto, la izquierda va a ladrar, va a cantar, vamos a ponerlo más fino, la vieja canción de que este gobierno es el gobierno de la derecha, el gobierno de los empresarios, y que está tratando de que paguen menos, paguen más, porque una vez más, instantáneamente viene a sus mentes, sin que se den cuenta, este concepto mercantilista de la economía. El rico es una persona que tiene un cofre con oro. Estos niños, cuando eran niños, estos señores, leyeron demasiadas historietas del Pato Donald y veían a Rico MacPato arrojándose, ¿se acuerdan?, a una piscina con monedas de oro. Esa es su concepción de la riqueza. Y por lo tanto, no entienden cuál es la diferencia entre riqueza y capital. Todavía no tienen idea cuál es la diferencia. Antes de seguir adelante, les quiero recordar, estimados amigos, Climo. Se los recuerdo, porque a uno se le olvidan las cosas más importantes día a día. Yo quiero hacerles el servicio, recordarles que con Climo ustedes se asocian al sistema más moderno de climatización del planeta. Y Chile, la empresa chilena Climo, ganó un premio de innovación por ello. Estos aparatos que ustedes ven fotografiados a mi izquierda entregan todos los servicios que usted pueda querer. Calefacción en invierno, refrigeración en verano, filtrado de aire, están conectados a internet para un control permanente del equipo de cualquier parte del mundo. Control permanente que además ejerce la propia empresa para mantenerlos a punto a los equipos. Consumen solo un poquito de electricidad. Olvídese de todo lo que significa, por ejemplo, la calefacción tradicional, que siempre equivale a esas estufas eléctricas que realmente un ojo en la cara, o quemar combustibles de alguna clase, con todo lo que eso significa. Peligros, malos olores, depender del reparto, etc. Entonces, es otra tecnología, es muy superior, están ahí silenciosamente, no meten ni el más mínimo ruido, y usted está en el ambiente que quiere, gradúa el clima como quiere, el aire lo es filtrado, es exquisito. La otra gracia de este equipo es que usted no tiene que comprarlo, usted lo arrienda, usted arrienda el servicio. Usted paga 25.990 por equipo cada mes, tarifa plana, no importa cuánto lo use el equipo, si está prendido todo el día o solo lo prende un rato, da lo mismo, paga los mismos 25.990. Si usted es arrendatario y dice, ¿para qué voy a instalar esto si después me tengo que ir? No importa, la empresa, así como se lo instala, se lo desinstala de donde está ahora y se lo instala en su nueva residencia. O sea, no hay por dónde perderse casas, departamentos, empresas, buffet de abogado, qué sé yo, talleres de arquitecto, cualquier recinto cambia completamente con el clima que entrega Climo. Para más detalle y para iniciar el proceso de obtener este servicio, entre a la página de ellos, miclimo.com, y hágalo lo antes posible, porque cada día que pasa la cola de peticionantes se alarga y usted, estoy seguro, va a querer tenerlo lo antes posible. Así que ya sabe, Climo. Y también les recuerdo de inmediato, para después seguir el programa así de un paraguaso, Eternal Love, esta tienda que se encuentra en el Mall Plaza Los Dominicos voy a decir ahora, en Las Condes, y que con precios duty free, 20% de descuento, pone a su disposición
todo un repertorio de joyas finas de oro de 18 quilates con piedras preciosas. Estoy hablando de todo: argollas, anillos de compromiso, pendiente, aro, pulsera, todo lo que es joya, todo lo que tenga que ver con joya, con diseños distintos, con diseños muy especiales. Como esta empresa partió en el Duty Free de Iquique, decidieron seguir en Santiago con los precios Duty Free, o sea, 20% de descuento, amigas, amigos, 20% de descuento. Y si usted compra en eternallab.cl, o sea, en el sitio web, hay algunos productos que comprados ahí tienen un descuento adicional que se suma al 20%. En algunos casos usted va a llegar a un 40% de descuento. A ver quién hace esa. Solamente Eternal Lab. Pronto van a instalar una tienda, me parece, en el aeropuerto. Pero, en fin, por el momento, Mall Plaza Los Dominicos. Ayer en el Congreso, con unanimidad, se decidió eliminar el Sename, ese servicio con una fama muy lamentable de haber estado asociado no al cuidado de los niños, sino que a la muerte y al desamparo de muchos niños a lo largo de años. Reinaba ahí una incuria impresionante, signo, creo yo, lamentablemente, de la que reinan muchas otras reparticiones, pero donde no se muere gente, a menos que pensemos en la gente que se muere en la cola esperando la atención. Un signo de cómo funciona ese Estado chileno que alguna vez Ricardo Lago dijo con mucho optimismo: las instituciones funcionan. Bueno, se elimina el Sename y se crea algo que se llama Servicio de Protección de la Niñez. ¿Ok? Ahora, la pregunta que me hago yo, la pregunta que seguramente se hace usted, es si este cambio de nombre, o sea, este artilugio semántico y legislativo, donde muchas cosas llegan solamente hasta ahí, hasta la promulgación de una ley, y todos quedan contentos y se abrazan, y ahí muere todo. Bueno, la pregunta es si esto se va a concretar en la práctica con un servicio que realmente atienda a los niños, o sea, si realmente va a ser, como dice su nombre, Servicio de Protección de la Niñez. Esperamos que así sea. Entiendo que hay una serie de disposiciones y nuevas normas para el funcionamiento de esta institución, que en teoría debiera significar una atención real a los niños, una situación mucho mejor, con un Estado que está más encima, con un montón de disposiciones que yo las estuve viendo ayer, usted las puede ver en la prensa y son bastante razonables. Pero sigue estando en pie el punto siguiente: ¿cómo se va a concretar eso? Ok, no es solo un cambio de nombre, hay un cambio en la orgánica legal de esta institución. No va a ser como el Sename con otro nombre, no. Pero, ¿cómo funcionan las instituciones en la práctica, en el mundo real? Funcionan cuando uno tiene el presupuesto suficiente, cuando uno tiene la gente suficiente, cuando uno tiene la gente además con conocimientos y voluntad y diligencia para trabajar adecuadamente. Entonces ahí esa orgánica se traduce en instituciones reales, con un lugar físico donde existen, con un personal de verdad, con recursos que llegan oportunamente. La materialización de las leyes es la que hace la gran diferencia. Nosotros en Chile tenemos una larga historia de leyes muy mononas, repletas de incisos y de artículos y de disposiciones, quizás a veces mejores que las de otros países en su detalle, pero por eso mismo a veces nunca se llevan a la práctica o se llevan mal. Es decir, una institución definida de cierta manera muchas veces termina convirtiéndose en Chile simplemente en otro lugar para dar pitutos, en otro sitio donde van a dar camaradas y compañeros que no saben ni siquiera leer y escribir, pero tienen el carné al día, amigos, sobrinos, todas esas cosas. Y ahí se instalan y llegan a un edificio, el edificio llega a existir realmente, los escritorios se instalan, la habitual computadora. Siempre la gente está mirando una pantalla y uno no sabe qué es lo que están haciendo con eso, en qué se traduce físicamente el estar mirando una pantalla. Y ahí termina todo.
O sea, se da ese paso adicional de tener un lugar físico, un personal, pero las cosas no operan. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado los chilenos y estar ahí observando de que este servicio de protección de los niños realmente vaya a funcionar adecuadamente y no vaya a ser meramente todo esto un show jurídico, legal, como tantos que hemos visto en Chile. Y en un plano, bueno, internacional hay varias cosas que voy a tocar, pero antes voy a seguir con los temas locales, que yo sé que son los que más les interesan a ustedes, por lo menos. El señor Chahín, que hacía rato que no escuchábamos de él, el hombre que preside la democracia cristiana, desoyó el llamado de esta entidad llamada Convergencia Progresista, que es lo mismo que era el FRAP, la Unidad Popular, la Nueva Mayoría y todos los nombres que les han dado, cambiaron de nombre. Una vez más, ahora se llaman los mismos, el Partido Socialista, el Partido PPD y los radicales, son los que conforman esta Convergencia Progresista, no podía faltar la palabra progresista. Entonces llamaron a la DCA que se sumara y Chahín dijo, nones, por el momento no estamos para eso, por supuesto nos reuniremos con ustedes, con los viejos amigos, así lo dijo. Yo no sé si lo dijo en serio o en broma, o con sorna. Y este es el nuevo encantamiento que va a ofrecer la izquierda al público. O sea, la misma bebida que ya conocemos, pero con otra marca en el frasco. Convergencia Progresista. Y como digo, la ADC dijo, no, en este momento estamos en una actividad mucho más fructífera, que es definir una discusión, un debate ideológico. Debate ideológico. ¿Qué será eso, no? ¿En qué consistirá el debate ideológico de la democracia cristiana? No tengo idea. Pero en lo concreto es que Chahín dijo, no, por el momento. ¿Para qué se va a apurar? Debe pensar Chahín, además. Siempre hay tiempo para sumarse a estas cosas. Por supuesto, esta llamada Convergencia Progresiva quisiera involucrar a todo el mundo, y no solamente a la ADC. Quisiera sumar al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y de hecho, este gran genio político chileno, el señor Elizalde, que dirige el Partido Socialista, ha manifestado que quisiera reunir también a esas fuerzas para, abro comillas, ponerse de acuerdo en un proyecto país. Una pregunta. Pero ¿no existía ese proyecto y era de tal magnitud que lo hacían equivalente a una cosa que le pusieron el nombre Transformaciones Profundas? O sea, si yo tengo en mente nada menos que unas transformaciones profundas, o sea, no cualquier transformación, sino que profundas, significa que tengo un proyecto ya, pues tremendamente contundente, como para pretender transformaciones profundas. Entonces parece que no existía ese proyecto. O era simplemente digamos, un impreso así con cháchara. Y como no existía en la realidad, entonces se le cambia y se está preparando un nuevo proyecto país. O sea, los proyectos país según las próximas elecciones, porque en definitiva esto de las transformaciones profundas o esto de los acuerdos tiene que ver simplemente con acuerdos electorales. Son simplemente alianzas electorales. Aquí no hay ninguna cuestión de proyectos país. La izquierda no tiene ni un proyecto país hace mucho tiempo. A menos que llamemos proyecto país a, una vez más, recitar con otro título, ahora Convergencia Progresista, las mismas cosas de siempre. Ya las conocemos. El área estratégica de la economía, aumentar los impuestos a los ricos, favorecer al pueblo con una serie de lenguajes subsidiarios a esa expresión general, traer más equidad, como si fuera una cosa que se va a buscar, así, la equidad. ¿Dónde está la equidad? ¿A quién se le cayó la equidad? Y otro montón de frases más o menos a las cuales han agregado ahora, oportunísticamente hablando, los temas feministas y todo lo demás que nunca les interesaron y nunca siquiera los mencionaron. Pero en su oportunismo, en algún momento el Partido Socialista llegó a decir que el feminismo era parte constitutiva de su ADN ideológico o algo así, una expresión de ese tipo. Así que esto de
de juntarse con nosotros para ver un nuevo proyecto país es simplemente una mentira nomás, pues. Es una mentira, la mentira de siempre. Si aquí no hay otro acuerdo que el acuerdo de llegar al poder de nuevo. Sí que hay mucha gente que se quedó sin pegas, pues, estimados amigas y amigos, y es muy penoso. Los que están en el Congreso, por supuesto, siguen ahí atornillados ganando la plata que ustedes saben. Pero y los demás compañeros, los compañeros que estaban, bueno, muchos de ellos quedaron atornillados, pero hay otro montón que salió y están sin pega, y en el mundo privado suele irles mal a estas personas, porque no, son más o menos nomás, con suerte. Entonces hay que hacer algo por esta gente, ahí está el tema de la solidaridad. Entonces hay que volver al Estado, hay que volver lo antes posible. Y para eso se necesita, por un lado, estar todos los días torpedeando con alguna nueva cosa al gobierno, tratar de ponerle dificultades, y por otro lado, preparando un nuevo ofertón, un nuevo acuerdo proyecto país, porque esto de las transformaciones profundas parece que no vendió bien. Ya sabemos, metieron la pata profundamente, sí, transformaciones profundas. A menos que llamemos transformaciones profundas, meter la pata profundamente. A menos que llamemos transformación profunda, haber liquidado prácticamente lo poco que quedaba de bueno a varios colegios en la educación. A menos que llamemos transformación profunda, haber liquidado las pocas disciplinas que habían en un perpetuo proceso de tomas y vandalismo dentro de los colegios e incluso de las universidades, y ataque a los profesores y una serie de conductas y actos, muchas de las cuales no llegan a la prensa, porque la prensa, estimados amigos, la prensa convencional, han llegado a un nivel de colaboración tácita con la situación, a veces con el gobierno y a veces con la oposición, que montones de cosas que son insufribles e intolerables, por ejemplo cosas que ocurren en el sur de Chile, no se dicen, no se cuentan, o en una línea chiquitita por ahí abajo en un rincón. ¿Esa fue una transformación profunda? Fue una transformación profunda a la salud, a la cual tuvieron que inyectarle 2 o 3 veces seguidas enormes, cuantiosos recursos para mantenerla haciendo a flote, pero todavía haciendo agua. Ustedes ya saben lo que ha pasado con las famosas listas de espera del plan Auge. Otro de esos planes que se escriben en un papel y suenan bien y todo el mundo se abraza y salen en la televisión, pero no se concretan en ningún momento como debe ser. ¿Qué otras grandes transformaciones profundas vimos? Bueno, te las conoce igual que yo. Ahora nos van a ofrecer un nuevo acuerdo proyecto país que no sé qué nombre le van a dar. Quizás transformaciones, pero no tan profundas, unas transformaciones buenas, pero pues que usted viene y transforma, ¿no? Y pues, no señor, pero no tan profunda. Una cosa así, nos van a cantinflear con alguna tontería por el estilo, pero por el momento hay que juntar gente en esta convergencia, que converjan todo lo que puedan ser posible. La ABC, con un sentido quizás de supervivencia, ya tienen la experiencia de lo que les pasó con la nueva mayoría, dijeron no, por el momento no, gracias, muchas gracias por el ofertón, pero no ahora, quién sabe mañana. Por el momento estamos en profunda reflexión ideológica. Y en un plano internacional, una vez más Maduro sale a la pista del circo a decir cosas y se indica a nuestro país, junto a otros 11, como aquellos que son satélites del imperio, en una ofensiva contra el régimen, un régimen que el canciller Arteaza, con un sentido del humor que le desconocía, llamó la legítima institucionalidad de la democracia venezolana. La legítima institucionalidad de la democracia venezolana, la democracia que literalmente marginó completamente de cualquier capacidad de poder ver de verdad a la institución más representativa de todas, que es la Asamblea Nacional, que es como el Congreso chileno, es el Congreso, el equivalente a nuestro Congreso. Tiene a los líderes opositores bajo arresto, o sea, bajo arresto sería una forma muy suave de decir, fondeados en cárceles, en condiciones miserables. Liquidaron a 200, 300 personas en las protestas de hace un par de años. Y a eso el señor Arteaza tiene el descaro de llamarlo la legítima institucionalidad de la democracia venezolana. Y capaz que lo sienta realmente y lo piense, porque cuando uno mira aquí a sus compañeros en Chile diciendo cosas como esta, el equivalente a esta, completamente ajenas a la realidad, a lo que uno palpa con las manos, a lo que uno ve con los ojos,
se da cuenta que en los fieles, en los feligreses de esta fe, que no termina nunca de morir, hay una ceguera selectiva. No ven o ven a media. Todas estas cosas, las matanzas, la destrucción de las instituciones, para ellos son, como llamamos, los costos necesarios de la construcción de un mundo mejor. Y en el plano internacional también, hoy día, quizá en este momento ya, porque hay unas 5 horas están 5 horas más adelantados que nosotros, o sea, ya son, qué sé yo, las 5 de la tarde o las 3 de la tarde, se estará votando en el Parlamento, se estará discutiendo en el Parlamento el proyecto en Inglaterra de Brexit que acordó la señora primera ministra May con la Comunidad Europea, con la Unión Europea. Y hay bastantes posibilidades que no haya ningún acuerdo, que no se vote favorablemente ese acuerdo. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Va a haber un Brexit duro? ¿Se va a salir así simplemente Inglaterra sin ningún acuerdo especial? ¿O van a tratar, porque eso es lo que se está oliendo, de posponer las cosas? De posponer la fecha de salida, que sería el 29 de marzo, y patearla para julio o agosto, tratando de arreglar el mote dentro de Gran Bretaña. Y algunos temen que con esas postergaciones finalmente no hay Brexit. Y con eso algunos reclaman que se estaría burlando la voluntad popular. Pero como les contaba ayer, ellos identifican voluntad popular con la voluntad que hubo hace 2 años, cuando nadie tenía idea de lo que iba a significar el Brexit. ¿Quién sabe cuál es la voluntad popular de hoy? Según las encuestas que se han hecho en Gran Bretaña, midiendo qué piensan los laboristas, qué piensan los que votaron a favor del Brexit, está claro que la cosa se cambió y que la voluntad popular ahora sería seguir en la Unión Europea, porque están aquilatando, están sintiendo en sus propias vidas directas lo que está ya ahora, antes de la salida oficial, lo que está, las consecuencias de la salida de la Unión Europea. Vamos a ver, creo que los propios británicos dicen que desde la época de la crisis del Canal de Suez, que fue una situación internacional que se produjo en 1956, donde los ingleses metieron la pata hasta el cuello, o sea, se metieron entero en un pantano, interviniendo en Egipto, junto con los franceses y los israelitas, en una operación militar para capturar el Canal de Suez. Esa se considera una de las grandes equivocaciones políticas del gobierno británico, pero esta de ahora está, parece que superando, aunque no fue una decisión directa de la clase política, fue una decisión del pueblo. Pero esa decisión del pueblo se produjo porque el señor Cameron, varios primeros ministros para atrás, decidió, en un momento dado, por razones políticas miserables, como hacen siempre los políticos, pequeñas, ganar poder, joder a la oposición, apostó a un Brexit con la idea, porque él era uno de los partidarios de quedarse en la Unión Europea, apostó a que el plebiscito iba a ser favorable, quedarse, y que él iba a ganar puntos. Y lo planteó. Y entonces fue el hombre que hizo el cambio de agujas, que lanzó al convoy por un riel que termina en un abismo. Porque a veces un individuo que tiene las palancas del poder es capaz de producir un estropicio mayúsculo. Y antes de terminar el programa, quiero partir con este tema que quería conversar con ustedes, y ya me han llegado algunas proposiciones, algunas ideas sobre qué es lo que es el progresismo, y yo lo quiero tratar en 3 planos, en distintos programas. Un plano psicológico, emocional, en un plano ideológico propiamente tal, y luego en un plano de qué papel juega este movimiento, esta ideología, esta posición en relación a lo que está ocurriendo en el planeta en su conjunto. Y parto diciendo que, primero que nada, tenemos que entender que el progresismo no es un partido específico, sino que es un movimiento, que es una postura más bien. Es una postura que tiene muchas expresiones, como lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Chile localmente en el Frente Amplio. Y el Frente Amplio, a su vez, es solo una de las expresiones, con 15 expresiones, de otros que también se consideran progresistas, el PPD, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, todo el mundo ahora resulta que es progresista. Es una postura. No es un sistema articulado de ideas, concepciones políticas y filosóficas, sino que es una cierta postura. Una postura que tiene una especie de aire adolescente, en el sentido que tiende a ver como favorable y positivo toda cosa nueva que venga a reemplazar a algo viejo o algo que estaba ya funcionando.
Este movimiento, como todos los movimientos, en esto no se distingue de ningún otro movimiento o postura de este tipo que haya existido en la historia humana, tiene una enorme capacidad de atracción. Tiene una enorme capacidad de atracción, especialmente entre la gente joven y especialmente entre la gente joven o no tan joven de medianas facultades, porque es, como otros que han existido en la historia y que van a existir en el futuro, un llamamiento casi irresistible a formar parte de una colectividad, de un colectivo. Eso es un llamado muy poderoso. Para la mayor parte de los individuos, especialmente los jóvenes, la individualidad es una carga. La libertad es una carga. La responsabilidad personal, el tener que afrontar uno la posibilidad del fracaso o el éxito, es una carga. Y lo es especialmente para quienes sospechan que la posibilidad del fracaso es mucho mayor que la posibilidad del éxito. Entonces, para los angustiados de este mundo, para los desesperados, para los inquietos, para los que sienten que su vida es una carga, para los que no han cumplido con sus metas y que están avisorando incluso ya de jóvenes que el futuro, el horizonte no es muy positivo, un llamamiento a volver, a abandonar la individualidad y volver a la tribu, el llamado de la tribu, a formar parte de una colectividad, como sea que se manifieste en una marcha callejera, en una reunión social donde todos están en la misma postura, cualquiera que sea su forma, o en un partido, digamos, en orden, así, organizado, el llamado a la tribu es enormemente poderoso. Es un llamamiento que se manifiesta en muchas cosas en la vida humana, en la vida social. No solamente con un movimiento progresista o con un movimiento religioso o con un revival religioso como estuvieron de moda en el siglo XIX. Se manifiesta hasta en eventos de la vida cotidiana. Todas las sociedades, por ejemplo, han tenido fechas, días, lapsos durante el año en que oficialmente se rompen todas las normas, obligaciones y responsabilidades que le atañen al individuo, siempre al individuo, y se da la argona. Y entonces tenemos el carnaval, tenemos las saturnales, tenemos las orgías, tenemos el consumo colectivo de drogas, o tenemos esta cosa que parece tan inocente y que lo es, en cierto sentido, que es la fiesta. Y es una institución en la cual conductas que normalmente están bajo vigilancia, con límite, se sueltan, donde se puede consumir más droga o alcohol o cualquier otro elemento que altere los estados de conciencia, donde los contactos físicos entre los ambos sexos son más permisibles. El baile es un mecanismo, por ejemplo, para hacer posible de una manera convencional, aceptada socialmente, contacto entre personas que no tienen una relación de pareja de ninguna clase, pero en una fiesta se puede bailar con cualquiera y hay un contacto físico. Hay un montón de cosas que son posibles, y especialmente hoy en día, por lo que me cuentan en las fiestas juveniles, donde el elemento de orgiástico es mucho más grande. El elemento dionisíaco, dirían los griegos, la vuelta a la condición primigenia del hombre, donde no hay tantas normas, donde nos liberamos de nosotros mismos. Esto está presente, como les digo, en miles de formas en una sociedad, y desde luego un movimiento político religioso que en un momento dado exista, cualquiera que él sea, tiene esta capacidad enorme de atraer gente porque nos libera del peso de la responsabilidad, nos libera de la libertad. Esto es un tema que lo analizó bastante más detalladamente Erich Fromm en un libro famoso que se llama El miedo a la libertad o algo por el estilo, que ustedes quizás han leído. Y el progresismo es la que la lleva ahora en este plano. El progresismo es aquello que nos hace sentir, si nos declaramos progresistas, en sintonía con los demás, junto con los demás, en el grupo, en la patota, en la tribu, en el partido, en la concentración, en la marcha. Somos todos parte de un colectivo, estamos liberados de nosotros mismos. Y además, por supuesto, la doctrina que nos ha llamado y que nos ha convocado a ese evento tribal tiene todas las características futuristas que llaman, que concitan la esperanza, que concitan el entusiasmo. Las religiones ofrecen una nueva vida, ofrecen una liberación del pecado, ofrecen la vida eterna. Los otros ofrecen el hombre nuevo. Los demás allá ofrecieron los nazis el superhombre. Los demás acá ofrecen la salvación, ofrecen el paraíso con 10.000 uríes. Hay una oferta, hay un ofertón.
Y mientras tanto, antes que llegue el día en que el gran ofertón se materializa, estamos disfrutando el estar en patota, esperando con otros que están con la misma esperanza que nosotros, esperando que llegue el advenimiento, que llegue el juicio final, donde finalmente, liberados de nosotros mismos y en armonía, en sintonía con todos los demás, vamos a disfrutar una especie de estado de euforia eterno. Entonces, no es de extrañarse que este movimiento sea popular hoy día, especialmente entre los jóvenes, como en otros periodos históricos lo han sido otros movimientos. Aquí no es necesario ser tan viejo para haber visto esto en muchas oportunidades. Y cuando no hay posibilidad en una sociedad para eso, como ocurrió en Chile durante los años del gobierno militar, entonces estos individuos que quieren arrancar de sí mismos, que quieren arrancar de sus responsabilidades, no les queda otro camino que ese que lo expresaba Marcelo Río con la frase "no estoy ni ahí". Es decir, si no me puedo sumar a algo colectivamente con otros muchachos caminando por las grandes alamedas de la historia, como habría dicho Allende, si no puedo hacer eso porque no hay ninguna alameda de la historia, porque no me dejan ir a la alameda de la historia con otros, entonces en vez de sumarme, me resto de la vida de todos los días, me resto de las responsabilidades, no le doy ninguna importancia ni entro en ningún compromiso emocional con nada, me alejo. Y con ese alejamiento, en cierto sentido, se produce una especie de anestesia moral e intelectual, porque esas responsabilidades, como no me interesan, porque no estoy ni ahí con ellas, de algún modo ya me pesan menos o no me pesan. Aunque es un mal remedio en general, que va acompañado siempre de una permanente incomodidad psíquica, porque esa responsabilidad sigue estando ahí. Uno la puede anestesiar, uno le puede dar una aspirina, pero sigue estando ahí. Entonces, esos periodos en el no estoy ni ahí son periodos de muchachos adictos a las depresiones, muy adictos a los psicotrópicos, a la formación de pequeñas pandillas de amigos que no tienen ningún objetivo en la vida salvo estar juntos, pateando piedra. Las grandes soluciones son estos llamamientos, cuando hay un llamado, cuando hay una convocatoria. Ese es el gran remedio y los jóvenes se suman felices a eso. Los están liberando. Y, por supuesto, esto no define el progresismo, porque esto es válido para cualquier movimiento colectivo que haya jamás emergido en la historia humana. Pero había que, creo yo, partir por aquí para luego entrar a especificar, y trataré de hacerlo mañana, cuál es la ideología que ya empieza a diferenciar este movimiento colectivo llamado progresismo de otros que han existido antes o de los movimientos religiosos, etc. Y por el momento entonces sería todo. Les agradezco a los que se han continuado sumando a Patreon. La verdad es que necesito bastantes más personas que se sumen a Patreon para poder mantener esta iniciativa, y en cualquier caso también agradezco a las personas que ya están colaborando en este tema, que por supuesto esto no va a ser un tratado sistemático y exhaustivo sobre este movimiento ni sobre ninguna cosa. Esto no es una exposición académica, ni tiene la más mínima ambición de serlo y ni podría hacerlo. Y para hacer este intento de encuadrar el progresismo, yo quiero agradecer, como digo, a los que ya me están mandando, David, muchas gracias, ideas respecto a esto. Las ideas a veces pueden estar un poquitito parcializadas, pero uno las va juntando, las va armando ¿cómo se llama? El puzzle con estas piezas sueltas, y tal vez lleguemos más o menos a un atisbo, siquiera aunque sea borroso, de este movimiento que todo el mundo recita y todo el mundo convoca, porque la palabra progresista está en boca, especialmente la gente de la convergencia progresista, está permanentemente progresismo. Es un mantra. Y es interesante estudiar cómo funciona en su aspecto ideológico, cosa que trataremos de hacer mañana. Muchas gracias y los espero mañana.